Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar las principales claves que tenéis que tener en cuenta para elegir un buen caldo del supermercado. Tener en casa un buen caldo, lo ideal evidentemente sería elaborado de forma casera, que es más fácil de lo que pensamos y que muchas veces, ya os he dicho, que podéis aprovechar incluso los cascotes de las verduras, es decir, aquello que retiramos, la primera capa de la cebolla, las pieles de la zanahoria, las capas más feas, por ejemplo, de los puerros, los metemos todos en una bolsa en el congelador. Cuando la llenamos, hacemos caldo y tenemos un caldo de verduras de reaprovechamiento de esas verduras. Los huesos de un pollo asado también nos pueden servir para hacer un caldo de pollo, el agua de cocer las vainas o judías verdes. Es decir, utilizar caldos caseros es bastante sencillo, pero a veces podemos necesitar un caldo y no tenemos ni las verduras acumuladas ni tiempo para poder prepararlo. Y podemos echar mano de los caldos que están preparados ya en el supermercado. Y aquí os puedo decir que hay de todo. Hay caldos buenos y hay caldos malos. Por lo tanto, lo más importante es aprender a distinguir cuáles son esos caldos buenos que podemos utilizar como un buen procesado, como un buen fondo de despensa, porque en la mayoría de los casos estos caldos buenos suelen estar envasados en bricks, en cajas o en botes de cristal que no necesitan frío para su conservación, con lo cual un buen fondo de despensa que podemos echar mano de él cuando nos haga falta. Y aquí un pequeño detalle también: si no necesitamos, suelen venir en brick de litro, si no necesitamos el litro completo, no lo dejéis en la nevera porque se os va a estropear si no lo necesitáis al día siguiente. Lo mejor que podéis hacer con lo que os sobre del caldo es congelarlo. Y una buena forma de congelar el caldo es en una cubitera de hielos. Vamos distribuyendo todo el caldo, hacemos los cubitos de hielo y una vez que están congelados los podemos llevar a una bolsa de zip, de la cual podemos sacar la cantidad que necesitemos de caldo sin tener que descongelarlo todo de golpe. Pequeños trucos que nos pueden servir tanto para el caldo casero, por supuesto, como para esos restos, esas sobras de un buen caldo comercial. Así que ahora vamos a ver cómo tenemos que elegir ese caldo comercial para que realmente sea un buen procesado. La elaboración de estos caldos a nivel industrial se hace en ollas gigantes de miles de litros, cientos o miles de litros, y en esos casos se mantienen los ingredientes hirviendo como en casa durante varias horas para extraer los sabores, y de esa manera se consigue un caldo de verduras, un caldo de pescado o un caldo de carne o un caldo de pollo, el que vayamos a elegir. Cuando nosotros queremos saber si ese caldo ha sido elaborado de la manera tradicional, como os estoy contando, tenemos que revisar el etiquetado. Olvidaros de la palabra casero, tradicional, artesano. Cuando aparecen esas palabras pueden levantar sospechas. Quiero decir que son palabras que están autorizadas en el etiquetado, pero no tienen por qué estar reflejando la realidad de lo que contiene ese caldo. Puede ser un reclamo comercial, con lo cual no os fijéis en que ponga caldo casero, sino que darle la vuelta a la caja y buscar el listado de ingredientes. Ese sería el primer paso para saber detectar un buen caldo comercial, que en el listado de ingredientes aparezcan alimentos reales, es decir, que no empiecen a aparecer aditivos, listas largas con nombres desconocidos. Si yo quiero un buen caldo de verduras, tendrán que aparecer los nombres de las verduras que contiene, el agua y la sal y poco más. En algún caso podría contener algo de grasa, pero no es necesaria, con lo cual ahí tendríamos el segundo paso.
tratar de evitar aquellos caldos que contengan grasas añadidas. ¿Por qué? Porque nunca van a ser una grasa de buena calidad y estamos añadiendo algo a ese caldo que a nivel industrial se puede utilizar para darle más textura, más espesor, que no quede un aguachirri, y en esos casos para nosotros no nos va a resultar beneficioso. Mejor aspecto del caldo, pero peor resultado para nuestra salud. Generalmente vendrá etiquetado como aceites vegetales y eso, aceites vegetales sin decir cuál es, evidentemente nos puede hacer sospechar de que no son los mejores aceites o las mejores grasas que se puedan utilizar. En tercer lugar, tenemos que revisar la cantidad de sal. La sal añadida a los caldos podríamos decir que es un potenciador de sabor sin añadir potenciadores de sabor, que de ellos hablaremos también después. Esa cantidad de sal añadida en los caldos no debería superar los 5 gramos por litro. Es decir, en el cuadrito de valoración nutricional, que también aparece en el etiquetado, deberíamos buscar la cantidad de sal que contiene ese caldo. Sin sal no lo vais a encontrar. Yo creo que prácticamente nunca. Igual poco a poco pues, los fabricantes van elaborando caldos sin sal para ganar un poco más de cuota de mercado. Pero hoy en día creo que es difícil encontrar un caldo comercial, incluso uno bueno, que no contenga sal. Así que vamos a buscar o a intentar al menos que no supere la cantidad de 5 gramos por litro, ya que a esa sal tenemos que sumar la que vayamos a utilizar a lo largo del día. Tened en cuenta también cuando utilicéis estos caldos caseros que ya tienen sal, que cuando los vayáis a utilizar en una receta, imaginaros que queréis el caldo para elaborar una paella, pues no le tenéis que añadir sal, o al menos contabilizar esa sal para que la añadida sea inferior. Así utilizamos, por ejemplo, solamente agua o un caldo casero que no haya sido añadida la sal. Es decir, esa sal añadida al caldo comercial se tiene que tener en cuenta a la hora de cocinar y ese también sería un paso importante. En siguiente lugar, dentro de ese etiquetado tenemos que tratar de evitar aditivos como por ejemplo los almidones modificados. Es decir, esos almidones modificados también se utilizan para dar textura a los caldos, para que queden un poquito más espesos, más gorditos, algo que visualmente nos puede resultar más atractivo, pero es un añadido de carbohidratos que no debería estar en ese caldo. No es que no debería estar, es que no es necesario, no es algo que nosotros buscamos en un caldo comercial saludable, en un buen procesado. Y en este caso es algo más que deberíamos mirar en las etiquetas, que no esté presente almidones añadidos o almidones modificados. Al igual que los saborizantes, potenciadores del sabor como el glutamato, sabor a pollo, sabor a jamón, sabor a carne o aroma, que es otra de las palabras que se pueden utilizar en el etiquetado, que significa que le hemos añadido aditivos artificiales para obtener ese sabor que debería estar presente por el ingrediente original. Si yo quiero un caldo de jamón, ese caldo se tiene que extraer del jamón, no añadiéndole un aroma o un saborizante. Cuando queremos buscar un buen caldo comercial tenemos diferentes formatos. El formato brick, que es el que os estoy hablando hoy, porque es donde vamos a encontrar la mejor calidad de esos caldos. También podemos tener caldos concentrados en polvo, deshidratados o en forma así un poco cremosa. Es muy típico, por ejemplo, el caldo de carne concentrado. Y tendríamos también los cubitos, las pastillas de caldo. Generalmente es más difícil encontrar buena calidad en los formatos que os estoy diciendo ahora, en el concentrado y en los cubitos, aunque siempre dependerá de la lectura de ese etiquetado.
Si nosotros mantenemos la misma composición de ingredientes, es decir, ausencia de grasas modificadas, almidones modificados, ausencia de saborizantes, de potenciadores del sabor, de aromas, que a veces el etiquetado es muy pequeñito y aparecen con una E y un numerito detrás. Todo ello, como os digo, son aditivos que se utilizan para mejorar de alguna manera ese caldo organolépticamente, vista, gusto y otras características. Sin embargo, ya os digo que podemos encontrar muy buenos caldos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra cocina, a ahorrar tiempo sobre todo, pero generalmente estarán en formato líquido, en formato brick. En el resto es un poco más complicado, así que comparar entre unos y otros para ver lo que realmente a vosotros os conviene más. Desde luego que la utilización de estos caldos nos ahorra, como os digo, muchísimo tiempo. Otro de los factores clave sería el aspecto, pero ese es un factor que nosotros no lo vemos. El sabor, la textura, el color que tiene ese caldo. En brick es opaco, no lo vemos, pero sí podemos probar diferentes marcas comerciales para encontrar aquella que dentro de la misma composición nutricional nos gusta más. Si nosotros vamos a utilizar el caldo para añadírselo a una receta, como el arroz que os he puesto de ejemplo, evidentemente ese aspecto del caldo no nos va a afectar mucho al resultado final de la paella. Pero ¿y si lo que queremos es prepararnos una sopa calentita, así para cuando llegamos a casa, por ejemplo en invierno, de manera rápida? Pongo el caldo del brick y le añado un poco de fideo que está cocido 3 minutos, cabellín de ese finito, y tengo una sopa caliente lista para utilizar, muy reconfortante, por ejemplo, cuando estamos en época de frío. Pues en ese caso, evidentemente, el aspecto, el color, el sabor y la textura de ese caldo sí que influyen, y ahí es donde podíamos tener diferencias entre diferentes marcas comerciales, pero es algo que evidentemente tenemos que probar porque en el supermercado eso no lo vemos. Así que ya sabéis, si vais a utilizar caldos puede haber diferencias en el aspecto dependiendo de cómo se haya elaborado. Generalmente las texturas que son un poco más espesas o los colores más oscuros a veces pueden sugerir que lleven añadidos. Es decir, si yo ya sé que lleva esos potenciadores del sabor o que lleva almidones modificados, sé que el color puede ser más oscuro y la textura más densa. Pero evidentemente es algo que no me conviene elegir, por lo que ya os he ido diciendo anteriormente, porque realmente son añadidos a ese caldo que no tienen por qué estar presentes y que no van a mejorar la calidad nutricional de ese caldo. Así que espero que vayáis siguiendo también este tipo de consejos para poder elegir aquellos buenos procesados, aquellos que nos pueden ayudar en nuestro día a día, siempre teniendo en cuenta que la mejor versión es la que elaboramos en casa, pero a veces podemos tener también muy buenos sustitutos. Y otro día os hablaré también de las cremas de verduras, de los gazpachos comerciales, en los cuales también podemos encontrar versiones saludables, muy buenas para utilizar en casa. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.